Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Hoy domingo 6 de junio es un domingo muy especial porque hoy día tenemos la oportunidad de elegir a una nueva autoridad que va a gobernar nuestro país. Y yo estoy seguro que va a salir la autoridad por la cual todo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, hemos estado orando. Así que hoy día 6 de junio es un día muy importante para nuestra nación. Sin embargo, no podemos dejar de darle el primer lugar a la máxima autoridad del universo, a nuestro creador, que es a Dios. Y es por eso que hoy día domingo vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Usted alguna vez se encontró en su vida en una situación en que se ha sentido atrapado en algo? ¿Se ha sentido atrapado sin salida, sin opciones? ¿Y ha sentido que todo se puede acabar en ese momento? Bueno, en la Biblia hay una historia muy conocida que es del pueblo de Israel. Usted sabe muy bien que Moisés liberó al pueblo de Israel, pero tuvo mucha oposición de parte de Faraón. Y vamos a ir un poco a esta historia donde vamos a recordar cómo el pueblo de Israel fue libre de esta situación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Dice, los israelitas están confundidos y el faraón pensaba, van a quedar atrapados en el desierto. Y esa es la situación en la que muchas veces nos podemos encontrar en nuestra vida, atrapados. Pero este pasaje nos narra el preciso momento donde el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se encuentra atrapado. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que estaban en el desierto, tenían al frente al mar y tenían detrás al ejército de Faraón. Y no era cualquier ejército, eran 600 carros de guerra egipcios que amenazaban a los indefensos israelitas. Hasta ese momento, Faraón los había retado a través de sus brujos que tenían en ese entonces, sus sacerdotes, pero nunca había atacado a Israel con sus ejércitos. Y en este momento los llegó a perseguir y los llegó a encerrar entre ellos y el mar. Estaban el pueblo de Israel atrapados contra el mar. Los israelitas veían que el ejército egipcio venía con una gran violencia. ¿Por qué? Porque querían matarlos. Los israelitas dijeron, definitivamente ya estamos completamente perdidos. El pueblo de Israel estaba en una situación donde se encontraba prácticamente sin salida, se encontraba prácticamente sin recursos. No había opciones, aunque claro, podríamos pensar que sí había opciones. Una opción era rendirse y volverse a ser esclavos de Israel. Otra opción sería que sin armamento, sin armas, enfrentarse a un poderoso ejército y morir. Pero otra opción, y esa es la opción que siempre debemos de tomar, es la opción de confiar en Dios. Y Dios ha preservado esta historia en la Biblia para que nosotros aprendamos a confiar en Dios en cualquier situación en que nos sintamos atrapados. Y yo creo que en esta historia vamos a aprender mucho realmente y vamos a tomar algunos consejos que nos da la palabra de Dios, porque muchas personas en estos últimos tiempos, en este año, se han encontrado atrapadas por la angustia, se han encontrado atrapadas por la enfermedad, quizás atrapados por el miedo, la frustración, las deudas y cuántos problemas que hemos solido enfrentar. Pero esta historia nos indica que siempre cuando confiamos en Dios, Él nos va a dar una salida. Y es por eso que seguramente tú también te has podido encontrar en una situación sin salida, igual que el pueblo de Israel. Y sabes que cada vez que nos podemos sentir así,
Cada vez que tú te sientas así, que no tienes salida, que no tienes opción, déjame decirte que es el momento oportuno y más preciso para que Dios obre a favor de ti de una manera sobrenatural, de una manera que tú ni yo nos podemos imaginar, porque esos son los momentos cuando decimos, no tengo salida, ya no tengo opciones, donde nos estamos poniendo plenamente en manos de Dios. Y hoy día por eso quiero compartirte 3 consejos que debemos tomar en cuenta a la hora de encontrarnos en una situación en la cual pensamos o percibimos que nos encontramos completamente atrapados. Y lo primero que quiero decirte es que cuando te sientas tú de esa manera, tú o tu familia se sientan atrapados, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Vuelve a poner tus ojos en Dios. Vuelve a poner tus ojos en Dios. Mira lo que dice la palabra. Éxodo 14:4. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Claramente, el Señor permitió de que haya un endurecimiento en el corazón de Faraón. Y eso hizo la situación más complicada. Pero en esos momentos en que la situación está siendo más complicada, en esos momentos donde nos sentimos más atrapados, es donde tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Y es que muchas veces tiene que pasar una circunstancia adversa en nuestra vida para que volvamos nuestra vista a Dios. Hay muchas personas que a resultado de esta pandemia antes estaban un poco tibios en las cosas de Dios, pero hoy han decidido poner su mirada en las cosas de Dios. Por eso que las pruebas, las circunstancias, cuando nos sentimos atrapados, es una oportunidad de buscar la presencia de Dios. Es una oportunidad de refugiarnos en su palabra. Es una oportunidad de poder buscar ayuda en Dios. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Es ahí cuando nos quedamos sin opciones aquí en la tierra, pero vamos a encontrar que Dios desde el cielo nos va a dar nuevas oportunidades. Cuando a veces pasa que cuando tenemos muchas opciones de salida, de solución, no nos acordamos muchas veces de Dios, pero es cuando muchas veces cuando se nos acaban nuestras opciones. Muchas veces cuando nos sentimos atrapados, recurrimos a soluciones en nuestras fuerzas. Y cuando nos damos cuenta que en nuestras fuerzas no podemos solucionar nada, lamentablemente siempre dejamos a Dios como una última opción. Sin embargo, Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a bendecirnos en ese momento. Y es que Dios permite que tú y yo en algunos momentos quedemos rodeados por el desierto, que nos sintamos que tenemos a un mar inmenso delante nuestro y que sintamos que detrás nuestro hay un ejército. Y eso nos hace sentir que nuestra vida ya no tiene futuro y ya no tiene esperanza. Pero acá hay algo muy interesante. Si bien es cierto, aparentemente Dios estaba guiando a su pueblo a una trampa, pero esa trampa, lejos de parecer que era para Israel, esa trampa terminó siendo para los que los perseguían, para los egipcios. Y muchas veces tú puedes ver que tu vida te sientes, dices, Señor, ¿por qué has permitido que mi vida llegue a esta situación? Te sientes entrampado, pero en medio de esa trampa, Dios tiene una visión mayor, más amplia que tú y que yo mismo, y es ahí donde Dios tiene un plan perfecto
para salir de esa situación. Así que Dios permite que muchas veces entremos a una situación de entrampamiento, que nos sintamos atrapados, porque quiere que volvamos nuestro rostro a Dios, quiere que volvamos nuestra mirada a Él, y Él quiere manifestar su gloria y darnos su victoria. Ese es el primer consejo entonces que tenemos que hacer, volvernos a Dios. Y vamos con el segundo consejo que Dios quiere darnos en esta enseñanza de atrapados. Mira lo que el Señor nos quiere decir ahora. Segundo consejo, no tengas miedo. No tengas miedo. La semana pasada hablamos acerca de la valentía, pero hoy día el Señor te recuerda, no tengas miedo. Y mira lo que dice en Éxodo 14, del 9 al 14. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Muchas veces cuando pasamos una situación en que nos sentimos atrapados, inicialmente comenzamos a orar, pero cuando vemos que seguimos atrapados en la prueba, nuestra oración se convierte en queja. Y cuando olvidamos las promesas de Dios, empezamos a imaginarnos el peor de los escenarios. Sin embargo, Dios, en medio de esta prueba, Él estaba llevando a cabo su plan de liberación. Y Dios igual, tú te puedes sentir atrapado en una situación aparentemente sin salida. Sin embargo, Dios tiene el control. Esto nos enseña que el peor enemigo que el pueblo de Israel estaba enfrentando no era el desierto, no eran el ejército de Faraón, ni aún el inmenso mar que tenía al frente de ellos. El peor enemigo que estaba enfrentando Israel era el miedo. Es por eso que Moisés identifica y les dice, no tengan miedo, les dice. 400 años había estado el pueblo de Israel atrapado en Egipto, pero en ese momento se llenaron de miedo a tal punto que querían retornar. Y muchas veces cuando nos sentimos atrapados y nos entra el miedo, te sientes tentado a retroceder, porque el miedo hace que quieras retroceder. El miedo te esclaviza, el miedo te paraliza, porque dice que se llenaron de pánico. ¿Has visto tú una persona cuando está en pánico, cuando está atemorizada? No avanza ni para adelante ni para atrás, se queda completamente paralizado. Y lo que es peor, muchas veces reniegan o se quejan y prefieren volver a la situación de antes. Y muchas veces se culpa a Dios, como el pueblo culpó a Moisés de esta situación. ¿Cuántas veces en un momento te has sentido así y en un momento de desesperación, inconscientemente o conscientemente, has culpado a Dios? Una situación que te ha podido pasar durante todo este tiempo de pandemia, pero déjame decirte que Dios tiene control de tu vida y de mi vida, y que todo lo que pasa es porque Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios puede convertir un lugar que ya no tiene opción, que ya no tiene salida, en un lugar de oportunidades. Dios realmente nos da la oportunidad de ver un milagro
cuando nos sentimos atrapados. ¿Sabes qué? Muchas veces un sueño que tenemos se puede volver imposible. ¿Sabes por qué? Simplemente por el miedo a fracasar. Por eso que el Señor te dice hoy día, como Moisés le dijo al pueblo, no tengas miedo. Pero eso sí, primero Dios te dice, Él te promete que te va a rescatar. Y luego te dice, yo pelearé por ti. Cree en la promesa que Dios nos ha dado. Él nos va a rescatar y Él siempre va a pelear por nosotros. Pero aquí no acaba todo. Hay un tercer consejo que podemos sacar de esta historia. Y vamos a lo que nos dice este tercer consejo. Camina por fe. El Señor te está diciendo que en estos momentos, en estas circunstancias que estás viviendo, no camines por lo que tus ojos ven, sino que camines por fe. Y mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. El Señor inmediatamente le da una instrucción a Moisés. Y mira, le dijo a Moisés que dejara de orar en ese momento y que se moviera. Si bien es cierto, la oración debe tener un lugar vital en nuestra vida, pero también tenemos que tomar acción después de orar. Hay ocasiones cuando sabemos exactamente lo que debemos hacer, pero en vez de actuar nos ponemos a orar pidiendo más dirección, cuando Dios realmente ya te dio la respuesta. Y es que la realidad es que estamos buscando una excusa para simplemente no tomar una acción. Por eso que en estos tres consejos que Dios nos está dando hoy día a través de su palabra, nos dice, debemos volver nuestros ojos a Dios. No debemos ceder ante el miedo, pero también tenemos que avanzar con fe. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice. Dios les dijo que marchen, avancen, pero se los dijo antes de abrir el mar. Y el problema es que muchas veces nos pasa que no nos queremos mover hasta que veamos el mar abierto en nuestra vida. Y Dios no va a abrir el mar hasta que tú y yo no decidamos dar ese paso de fe de marchar. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, marchen hacia el mar, ellos no preguntaron, pero ¿cómo es posible? Ellos tuvieron que obedecer y cuando decidieron caminar por fe hacia el mar, es entonces que después el mar se abrió y permitió que el pueblo de Israel pase. Mira, Israel en ese momento, todo el pueblo de Israel estaba en una situación donde no podía huir, no podía correr y no podía esconderse. ¿Qué le quedaba? Confiar en Dios y caminar por fe. Y yo creo que si tú y yo queremos ver realmente milagros, queremos ver prodigios, queremos ver la mano de Dios a nuestro favor en lo que resta de este año, ya han pasado 5 meses, nos quedan 7 meses para caminar por fe. Independientemente de las circunstancias que vengan a nuestra vida, siempre Dios nos va a recordar, tienes que caminar por fe y no por vista, porque estos ojos son muy mentirosos. Estos ojos nos hacen ver una realidad que no es la verdad. La verdad es las cosas que Dios nos promete en su palabra. Y quiero dejarte, vamos a culminar esta historia para que veas cómo termina realmente esta historia. Dice acá en Éxodo 14,
del 27 al 30. Dice, entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas con muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a las orillas del mar. Esa es la misma manera en la que tú y yo vamos a ver la derrota de nuestros enemigos. Algunas veces nos vemos atrapados en un problema y no vemos ninguna salida. No nos desesperemos. Dios puede abrir camino donde creas que no hay. Cuando tenemos fe en las promesas de Dios, tenemos paz en nuestro corazón. La fe y el temor no pueden vivir juntos dentro de nosotros, porque una destruirá a la otra. Y es el deseo de Dios que nuestra fe destruya todo temor de nuestro corazón. Y usted, amigo, si se ha conectado este día por primera vez y se siente que su vida no tiene salida, si siente que su problema no tiene solución, sea un problema matrimonial, sea un problema económico, sea un problema de salud, está pasando por un tema de enfermedad, yo quiero decirle que hay una salida, y esa salida se llama Jesucristo. Ábrale la puerta de su corazón a Jesús. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito, te pido perdón por todos mis pecados y necesito, Jesús, que tú te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Cuando usted permite que Jesús entre en su vida, entre en su corazón y gobierne todo su ser, cada vez que se encuentre en una situación en que se sienta atrapado, créame que Dios siempre le va a dar una salida, pero es importante que usted vuelva su rostro a Dios, deseche el temor completamente y decida caminar por fe. Entregar nuestra vida a Jesucristo nos permite realmente poder aplicar estos 3 consejos que Dios nos ha dado. Así que yo bendigo a la congregación de toda la iglesia del norte, de toda la región Piura, Sullana, Talara, Paita y toda la región Piura que nos ven. Yo bendigo sus vidas y yo declaro que como iglesia, en estos 7 meses que nos quedan, vamos a poner nuestro rostro más en Dios, más que nunca. Nos vamos a despojar de todo miedo y vamos a seguir caminando con fe, porque este año vamos a avanzar más que nunca en el nombre de Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, no nos sintamos atrapados, no nos sintamos que estamos sin salida. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios me los bendiga, iglesia. Vamos hoy día a festejar porque nos viene un nuevo tiempo a nuestro país. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.